Saludos amigos, el mundo sigue girando, ha terminado la Eurocopa, ha ganado España, no nos obliguen a hacer ningún comentario al respecto. Ahora van a empezar los Juegos Olímpicos, ya se ha anunciado que la seguridad no es buena, que hay muchos fallos, de 24 baremos de seguridad o protocolos de seguridad, 20 no se cumplen directamente. La señora alcaldesa de París se ha bañado en el Sena, suponemos que morirá en pocos días. Y en medio de todo este circo, este show de los horrores en el que nos encontramos viviendo, ¿verdad? En estos tiempos finales del anticristo, tenemos que lidiar con las modas. Y la moda dicta que debemos hablar de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Entonces, lo que en realidad a nosotros nos llama la atención, más que la nueva serie de Netflix, ¿Quién disparó a Donald Trump? Lo que en realidad llama la atención es este extraño golpe de Estado del que nadie habla, este extraño golpe de Estado, y la verdad la expresión golpe de Estado es apropiada, puesto que dentro del propio partido de Joe Biden y en general dentro de lo que es el Congreso de los Estados Unidos, tenemos una nítida campaña para tratar de deshacerse del presidente en cuanto a su reelección, es decir, evitar por todos los medios que se presente a la reelección. Esto en realidad es extraño. Aquí tenemos como Schumer dice que lo mejor para Biden es salirse de la carrera por la presidencia. Y esto se dice después de que apareciese un curioso Twitter del presidente Biden en el que simplemente dice estoy enfermo. Y se haya anunciado posteriormente que resulta que tiene la famosa enfermedad. Esa famosa enfermedad que cambió el mundo para siempre hace 4 años. Cambió el mundo, desde luego, en lo que son los diferentes aspectos, digamos, de lo que representa la vida moderna. Esa vida vinculada a la religiosidad de la sanidad moderna y de los fármacos. Esa vida vinculada al sueño dulce, dulce de la democracia, de la libertad, del Estado de Derecho y de todas esas cosas tan bonitas, ¿verdad? Esa vida fácil, cómoda, confortable, todo eso se vio truncado de la noche a la mañana. De repente la sanidad ya no sanaba, de repente el sueño se convirtió en pesadilla y de repente ya no se podía ni salir a la calle. Esto está vinculado también a los sucesos en torno que, casualidad, resulta que también coincidieron con los sucesos políticos, los eventos políticos en torno a Estados Unidos, ¿verdad? Con la elección de Biden y la derrota no aceptada por parte de Trump. Entonces, dentro de todo este contexto que por alguna razón ya se olvida, ¿verdad? Todo se olvida, no se establecen relaciones. Y es que así es como hemos sido educados, ¿no? Como ya lo hemos dicho mucho en este canal. Hemos sido educados para no relacionar nada, no sacar conclusiones de nada y nunca hacer balance, nunca hacer memoria. Por ejemplo, alguien amablemente nos dejaba un comentario muy inteligente, muy buen comentario, y nos hablaba acerca de los conceptos espacio y tiempo que hemos tratado en este canal, ¿verdad? Sin embargo, se olvidaba de mencionar el concepto memoria. Se habla mucho del espacio-tiempo, ¿verdad? Dentro del ámbito moderno, la ciencia moderna, el conocimiento, bueno, todas esas cosas. Pero no se habla de memoria, y es que la memoria es muy problemática cuando lo que se quiere es implementar un sistema de dominio vinculado al desgajamiento, a la separación forzada con el aspecto trascendente del ser humano. Esto hay que entenderlo. Esto hay que entenderlo. Si lo que queremos es un ser humano robótico, una suerte de automatismo dentro de un sistema, entonces la memoria es mala cosa. Esto es tan viejo como la famosa novela 1984, donde ya se habla de este tipo de cuestiones. Entonces, este es un poco el contexto que es necesario tener en cuenta dentro de lo que es un auténtico golpe de Estado dentro de Estados Unidos. Lo veamos como lo veamos. Y dentro del golpe de Estado parece que tenemos otro golpe de Estado
con este reciente tiroteo a Donald Trump. Y la cosa no es broma. Fíjense que aquí en Redacted, donde por lo demás hablan de un segundo tirador, es decir, muestran testigos y se habla de, bueno, todo tipo de teorías acerca de que en realidad hubo otro tirador. Pero fíjense en esa imagen que hemos puesto ahí. En esa imagen se ve al fondo al señor, al joven, ¿verdad? Thomas Matthew Crooks, que se paseaba una hora antes de que Trump empezase a hablar, más o menos. Se paseaba tranquilamente por la zona, mirando por aquí, mirando por allá. Es decir, la policía no hizo nada y este señor parecía tener algún tipo de misión, ¿verdad? Y nadie preguntó nada, nadie sabía nada, ni nada de nada. Ah, bueno, vale. Ahora resulta que han salido informaciones, según las cuales resulta que la policía tenía información de que precisamente ese señor, planeaba hacer algo en el meeting de Trump. Sí, estas son las informaciones que están saliendo. Pero bueno, no se hizo nada, no se tomó ninguna medida al respecto porque, bueno, entre tomar el café, ¿verdad? Y los donuts, esto es como los Simpsons, ¿verdad? La policía estaba ocupada con otras cosas. Esto es tremendo. Bueno, se han sabido más cosas. También se ha sabido que resulta que había un segundo equipo de tiradores de la policía o de los servicios secretos. No solo el que se vio en las imágenes, ¿verdad? Aquellos dos en la azotea, ¿verdad? Encima del tejado, con dos buenos rifles, sino que había otro equipo más. Y de hecho ese otro equipo más fue el que mató a Thomas Crooks. Pero es que hay más todavía. Y es que resulta que ese segundo equipo, bueno, ahora mismo ya no recordamos si era el primero o el segundo equipo, resulta que fue cambiado misteriosamente justo antes de este meeting. Como siempre surgen una gran cantidad de preguntas, pero todas van a ser, digamos, desviadas para que se hable de otra cosa. Y por eso hacíamos mención a la cuestión de la memoria, a la cuestión de establecer relaciones de forma inteligente, responsable, seria, razonable. Todo esto debe ser desechado y debe seguirse la emoción del momento, esa fast-paced mind. Es decir, todo estímulo, rápido. No vaya a ser que empecemos a sacar demasiadas conclusiones y se nos fastidie nuestro chiringuito de robots, autómatas por definición, ¿verdad? Dentro de un sistema cerrado, con una desvinculación total de todo tipo de trascendencia y sus implicaciones, porque la trascendencia no es solo una idea que aparece ahí y ya está, sino que tiene implicaciones dentro de la vida humana. Entonces, dentro de esto, tenemos también que ese señor del fondo, ¿verdad?, que ya ha muerto, es imposible no establecer la relación con este otro señor. Este otro señor, que poco antes de ser asesinado también decía ante el mundo, ante las cámaras, ante los periodistas que le preguntaban que él era solo un patsy. Es decir, él era solo el hombre de paja, el cabeza de turco, que debía estar ahí para focalizar la atención. Porque en aquellos tiempos ya teníamos esa sociedad hiperestimulada, sin memoria, sin capacidad para establecer relaciones entre las cosas y hacer un análisis serio, inteligente, razonable, responsable. Ya teníamos eso. Entonces, el que está en pantalla, que es Lee Harvey Oswald, el que supuestamente asesinó al presidente Kennedy, en realidad fue simplemente lo que él mismo ya decía. Por supuesto, después se dijo que, bueno, no, cuando dijo eso no quería decir eso, quería decir otra cosa. En fin, está muy claro quién era y cómo fue conducido también a pensar ciertas cosas, fue conducido al lugar del crimen, fue conducido a esto, a lo otro, por un largo condicionamiento que ya habría que, de hecho, retrotraerse a su propia educación personal. Y aquí cabría también reflexionar un poco acerca de la educación que nos dieron a todos nosotros, para que entremos dentro de este juego, nos identifiquemos, ¿verdad? Lloremos, nos emocionemos. Estamos viendo realmente una película, como veíamos en el vídeo de ayer. Estamos realmente viendo una película, así es como se nos trata,
Eso es lo que se supone que debemos ver en una película. Y debemos desinvolucrarnos de nuestra propia responsabilidad individual. Entonces, estamos viviendo en un mundo en el que estas cosas ocurren, entretienen al público, pero nadie saca conclusiones. Y esto nos lleva otra vez de vuelta a esto de aquí. Es que resulta que en Estados Unidos, amigos, está ocurriendo un golpe de Estado. ¿Qué otra conclusión podemos sacar? Pues esta conclusión. Fíjense, lean por ustedes mismos. Netanyahu va a dar un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos. Esto ya se dijo hace semanas. Lo que no se dijo hace semanas es que Biden va a recibir a Netanyahu 2 días antes de su famoso discurso. Y decimos famoso discurso porque muchos ya han olvidado el anterior discurso de Netanyahu, en el que fue al Congreso de los Diputados, Congreso estadounidense, y fue aplaudido de tal forma que dudamos que ningún presidente de los Estados Unidos jamás haya sido aplaudido así. Las ovaciones eran tantas que el discurso debió durar horas. En fin, hay varios vídeos en los que se ve la exagerada efusividad de los congresistas en la adoración de Netanyahu. Entonces, cuando decíamos ayer acerca del señor Vance siendo sionista, a ver, lo decimos por algo. El sionismo en Estados Unidos es muchísimo más que una tendencia política o, bueno, lo que sea que queramos imaginar a ese respecto. Y esto nos lleva, insistimos, a reflexionar un poco, ya que nadie lo hace, acerca de este auténtico golpe de Estado en Estados Unidos. ¿Por qué razón hay que quitar de en medio a Biden? Venga, no nos vengan con eso de que el señor Biden está gaga. Eso ya lo sabíamos hace años. No nos vengan con eso. ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Y por qué simultáneamente intentan asesinar a Trump? ¿Por qué se coordina toda una escenificación del asesinato de Trump? ¿Y por qué? ¿Cuál es el contexto? Bueno, ¿cuál es el contexto? Recuerden que estamos hablando de pocos meses de las elecciones. Se nos dice que, bueno, como el señor Schumer, bueno, debería salirse de la carrera, pero cualquier persona mínimamente responsable y razonable dice, hombre, pero esto había que pensarlo antes. No se puede preparar una campaña presidencial en 5 minutos. ¿Qué estamos esperando a ese día de noviembre, al día anterior a las elecciones, para preparar la campaña? Son demasiadas cosas extrañas las que están ocurriendo aquí y nosotros, bueno, colocamos en pantalla el análisis de Pepe Escobar, pero bueno, tampoco es que precisamente coincida mucho con el análisis que hacemos aquí. Pero bueno, Escobar, como siempre, hace una profundización dentro de los aspectos técnicos, por así decir, del funcionamiento imperial, y entonces él llama la atención de que dentro de este contexto del intento de asesinato de Trump tenemos básicamente una lucha de poder interna, ¿verdad?, entre dos facciones, una facción que se alinea más o menos con Biden y otra que se alinea no con Trump, sino con, digamos, esa necesidad de renovación que de repente apareció de debajo de las piedras, que estaría también vinculada a esta visita. Ahora, de repente, Biden va a recibir en la Casa Blanca a Netanyahu, suponemos que con todos los honores, cuando en realidad no tenía ninguna intención de recibirlo en primer término. De hecho, incluso se hicieron movimientos para que no se produjese el discurso de Netanyahu en el Congreso. Entonces, dentro de todo ese contexto, el señor Escobar nos dice que, bueno, que hay una lucha, ¿verdad?, y que se supone que fruto de esa lucha pues va a salir, o bien se va a producir una guerra civil, que en realidad nosotros entendemos que ya está ocurriendo. De hecho, las guerras hoy en día ya no tienen por qué ser guerras, basta con que sean mascarada de guerras. Y bueno, cuando se intenta asesinar al candidato presidencial republicano en este caso, y no hay ninguna reacción institucional de ningún tipo a ese respecto, que es otra de las cosas que hemos indicado en este canal, pero que parece que a nadie le llama la atención. Lo único parecido a una reacción institucional fue la declaración de Biden acerca de que, bueno, que esto no puede ser así, que no se pueden solucionar las cosas a tiros. Pero bueno, eso parece más bien una conversación de bar, ¿no?
Es decir, debería haber algún tipo de reacción institucional a esta situación tan anómala, pero bueno, por supuesto no la puede haber porque ya sabemos lo que ocurrió hace 4 años, bueno, casi 4 años, ¿verdad?, en la toma del Capitolio y todas estas cuestiones. Es decir, que tenemos un país que técnicamente ya está en guerra civil, a eso es a lo que intentamos llegar. Técnicamente ya está en guerra civil. Entonces, no se trata de disentir con el análisis de Pepe Escobar, sencillamente entendemos que se queda muy lejos de lo que sería la profundidad necesaria que habría que llevar a cabo en el análisis. Y es que lo que tenemos aquí es muchísimo más que un problema interno estadounidense dentro de una interrelación compleja con un mundo que vira hacia la multipolaridad, como propone el señor Escobar, sino que en realidad tenemos algo más profundo en el sentido de digamos, la raíz misma del proyecto moderno mismo. Y cómo hay ahí, si no en la raíz misma, cerca de la propia raíz, hay una disensión, una separación entre unos países que parecen estar despertando del sueño moderno y tratan de aferrarse a sus propias identidades tradicionales, sus viejas identidades tradicionales, nacionales, civilizatorias, y entre un mundo que no tiene ya memoria de sus propias raíces. Entonces, tenemos, por un lado, a Rusia, China, el mundo islámico, etcétera, que tratan de virar al despertarse de ese sueño moderno, al darse cuenta de que en realidad es una pesadilla, tratan de aferrarse a sus propias tradiciones, por supuesto, manteniendo sus aspectos modernos, puesto que eso no se puede cambiar de la noche a la mañana. O mismo que no se puede preparar una campaña presidencial de la noche a la mañana, no se puede cambiar un país, una civilización, de la noche a la mañana en sus características nítidamente modernas a día de hoy, porque eso ya es algo mundial. Todos los países del mundo tienen ya características nítidamente modernas, pero eso no significa que hayan perdido la memoria. Sin embargo, en Occidente sí hemos perdido la memoria, es decir, el Occidente, la civilización occidental, los que vivimos en Occidente, hemos perdido la memoria de nuestras raíces. Se ha quedado demasiado lejos, demasiado inerte. Somos incapaces ya de reinterpretarlo, de reconectar con eso. Entonces ahí es donde explota, donde salta, digamos que esa bomba de tiempo, por así decir, ¿verdad? Esa bomba con temporizador que fue dejada ahí hace siglos y que ahora estalla, y estalla en su núcleo. ¿Y cuál es su núcleo? Su núcleo es ese sionismo. De ahí que siempre está orbitando y nadie parece darse cuenta. Siempre está orbitando en torno a Estados Unidos, siempre está orbitando en torno a Europa, sí, sí. Fíjense, como todos se declaran entusiastas sionistas y los pocos que no lo hacen, los pocos que, por razones políticas de larga data, no pueden contratar con entusiasmo el sionismo, sin embargo, tampoco se atreven a enfrentarlo de manera clara, sino que más bien van dando bandazos. Ese sionismo tiene un núcleo, a su vez, mesiánico, y esto parece que tampoco se quiere entender. Entonces, la pérdida de memoria acerca de la tradición occidental y esa bomba contemporizador que está estallando coinciden exactamente y se complementan. Se complementan, digamos que una, por usar el símil hollywoodiense, ¿verdad? Una guerra de robots, una guerra en la que las máquinas, es decir, estos occidentales que han perdido la memoria, estos occidentales que han perdido toda conexión con la realidad, que por eso lo dijimos en primer término hoy mismo, está en esa vinculación entre el ser humano y la trascendencia. Esas máquinas se enfrentan a los seres humanos que todavía mantienen el vínculo, y eso es lo que realmente está pasando. Y por eso vivimos esta escenificación, por eso vivimos un golpe de Estado, por eso vivimos lo que claramente es una escenificación para propulsar lo que ya es técnicamente una guerra civil. Por eso vivimos todo esto.
porque es necesario que las máquinas, es decir, Occidente, aniquilen a los humanos, porque los humanos son la prueba viviente. Obviamente estamos queriendo decir, estamos siguiendo un símil hollywoodiense, ¿vale? No se lo tomen demasiado en serio. Las máquinas, entre comillas, quieren aniquilar a los seres humanos, entre comillas, que vendrían a ser esos estados díscolos que no aceptan la política imperial, y lo quieren hacer porque esos seres humanos en sí mismos representan una amenaza al sistema cerrado. Y esto parece que no se quiere entender, parece que no queremos entender la increíble sencillez de toda esta historia. Y por eso hacíamos referencia a este análisis de Escobar. Escobar, efectivamente, nos plantea cómo la emergencia del mundo multipolar está poniendo en serios aprietos a un imperio que dentro de sí mismo empieza a enfrentarse tratando de reconfigurarse de alguna manera para llegar a algún tipo de entendimiento que pueda engullir a ese mundo multipolar y llevarlo a su uniformización, llevarlo a su lado de las cosas. Entonces, claro, muchos consideran que China, incluso Rusia, etcétera, etcétera, en realidad formarían parte del mismo juego y que entonces en última instancia lo que se establecería sería el imperio, pero digamos que básicamente con las mismas características. Esa es, digamos, que la tesis que muchos sostienen. Bueno, sí, efectivamente, si consideramos que todos somos máquinas, entonces la respuesta es sí. Ahora bien, nosotros entendemos que el ser humano es otra cosa que una máquina. Y ahí es donde está el punto de la cuestión. Es decir, ¿cómo de soportable, y con esto terminamos, cómo de soportable se va a hacer la realidad para esos que pretenden vivir como máquinas cuando la comodidad se haya ido? Esto es lo que va a ser el factor diferencial, digamos. Si la comodidad, si la vida fácil, esa vida fácil, ¿verdad?, que todos asociamos, bueno, en general con el mundo occidental, pero que, como se ve allí en aquel chico del fondo, ¿verdad?, tiene problemas, esa vida fácil. Si todo eso se desmorona, y fíjense que hay quien está hablando no solo de problemas económicos, sino de problemas, llamémosle geobiológicos, ¿verdad? Alguien amablemente nos dejaba un comentario y nos advertía acerca de ciertos cambios que en el propio planeta, cambios físicos, cambios climáticos, cambios de todo tipo, podrían también alterar la situación. Bueno, sin necesidad de meternos en complejidades, lo que sí que está claro es que, obviamente, este mundo no es sostenible en esta configuración. Esto es bastante obvio, ¿verdad? ¿Por qué estamos en guerra si no? Es decir, ¿por qué la razón de la necesidad de la guerra? ¿Por qué la OTAN habría de expandirse? ¿Por qué los recursos deben ser garantizados? Etcétera, etcétera. Entonces, si no es sostenible en esta configuración, entonces la comodidad obviamente está en peligro. Si la comodidad está en peligro, entonces es cuando vamos a tener que repensar todo lo que significa el proyecto moderno. Y cuando hayamos repensado todo eso, entonces es cuando nos vamos a dar cuenta de que en realidad el ser humano se define por su vinculación con la trascendencia. Y entonces ahí es cuando de verdad todo cambia. Entonces no terminaríamos, digamos, en ese mundo totalmente maquinal o en la enésima reconfiguración del imperio y del capitalismo, como sea que ustedes lo quieran ver. Esto ya no es viable, al menos no lo parece. Ciertamente en algún momento debe terminarse y ciertamente parece que ese momento ya ha llegado. Así que no insistimos más, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual, entren en el debate, ya hemos visto que muchos ya se han sumado en Telegram o incluso en las propias cajas de comentarios de YouTube. Ayúdennos en este necesario esfuerzo intelectual, es necesario ir un paso más allá de lo que normalmente se está viendo en la red, ¿verdad? Todo se acaba terminando en un análisis muy superficial que no va al quid de la cuestión, que no establece la vinculación entre lo que pasa ahí fuera y lo que pasa aquí dentro de los propios individuos, ¿verdad?, que necesitamos implementar una vida mínimamente digna para decir con propiedad que somos humanos, ¿verdad? Y en fin, ya saben, gracias por adelantado y nos vemos en la próxima. Saludos muy cordiales para todos.